Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de urgencias y emergencias para enfermería. Ya nos encontramos hoy en la unidad 2, clase 3. Ya hemos dejado atrás varias clases, una unidad entera que es la unidad 1, con su examen, que quienes no lo hayan realizado los invito a que lo realicen lo antes posible para poder continuar, o sea, continúan igual, pero por lo menos para como dejar terminado, dejar un poquito atrás esa unidad y introducirnos en la unidad 2, que es la que estamos avanzando actualmente, ¿sí? Así que bueno, ahora paso a compartir el slide o el PowerPoint de esta clase. Bien, emergencia hipertensiva e isquemias periféricas. Bien, como siempre, ¿no? Si ven que no pasan los slides, me dicen, ¿sí? Porque es un riesgo que cuando pongo pantalla completa puede pasar eso. Concepto de crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva se caracteriza por una elevación brusca de la presión arterial con una velocidad de aumento que impide la adecuada adaptación del organismo. Es decir, el organismo aumenta tanto, de forma tan abrupta, tan rápidamente, la tensión arterial, la presión arterial, que el organismo no llega a adaptarse, ¿sí? No solo importan los valores alcanzados, sino la rapidez del ascenso. O sea, puede ser una presión arterial muy alta, pero lo importante es que pasa, no sé, de 90, 60 a 200, 110, por ejemplo, en un rato muy corto, muy pequeño de tiempo, que ha transcurrido muy poco tiempo. Entonces, eso es lo que impacta más en la crisis hipertensiva. Importancia clínica de la hipertensión arterial en urgencias. La hipertensión arterial afecta a una proporción significativa de la población, por lo que su presencia en servicios de urgencia es frecuente. Bueno, las crisis hipertensivas pueden descubrirse durante la atención por otros motivos. Muchas veces va al paciente porque tiene alguna sintomatología específica o inespecífica, muchas veces no lo relacionan directamente al aumento de la tensión arterial, pero en ese control rutinario se detecta una tensión arterial por encima de los límites normales. Eso podría ser la posibilidad de un diagnóstico en algún momento por alguna otra situación. Valores de referencia, ¿no? Según la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Esto es importante, muchas veces, si bien tenemos valores que nos dan asociaciones internacionales, también es bueno nuclearlo un poco en lo que es. Eso igualmente, lo que es la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial, baja un poco de lineamientos internacionales siempre, ¿sí? Pero bueno, según la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, el valor diagnóstico de hipertensión arterial se establece en cifras mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio. Estos valores continúan siendo el umbral para definir hipertensión en nuestro medio. En pacientes ya diagnosticados con hipertensión, el objetivo terapéutico recomendado es alcanzar y mantener cifras cercanas a 130-80 milímetros de mercurio. Valores intermedios, 130, 139, 80, 89, se consideran una zona limítrofe asociada a mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, 130 para arriba, ¿no? Hasta 139, 80 de diastólica hasta 89. Es una zona de riesgo. No es hipertensión, no se considera hipertensión, pero es una zona de riesgo, ¿sí? Para patologías cardiovasculares. Hipertensión arterial crónica versus crisis hipertensiva. Bien. La hipertensión arterial crónica suele permitir cierta adaptación del organismo. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? La crisis hipertensiva es una subida brusca, abrupta, ¿sí? De la tensión arterial en muy poco tiempo, lo que no permite
al cuerpo adaptarse a esta situación. En cambio, en la hipertensión crónica, el cuerpo está adaptado a esta situación. Bien, definición de crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es un cuadro clínico caracterizado por una elevación aguda de la presión arterial, que puede presentarse con o sin daño orgánico. O sea, daño orgánico a veces, pero ¿por qué dicen? Muchas veces dicen la hipertensión arterial, igual que la diabetes, se la considera el asesino silencioso. No nos damos cuenta que lo tenemos, no lo sabemos. Estamos con problemas de internet. A ver un segundito. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe, pero se había cortado el audio. Ah, no, es como que se había cortado internet, se ve, porque me estaban mostrando como un sonido extraño. Pero bueno, ahí continuamos, se vuelvo a presentar. Perfecto. Bueno, vamos entendiendo, ¿no? Esta diferencia entre lo que es la crisis hipertensiva y la hipertensión crónica. Bueno, es más que nada como para tenerlo en consideración, ¿no? Fisiopatología de la crisis hipertensiva. La elevación rápida de la presión arterial va a provocar un fracaso de los mecanismos de autorregulación vascular, especialmente a nivel cerebral, cardíaco, renal. Justamente son órganos primordiales para la vida, ¿no? Para el funcionamiento adecuado del organismo, tanto el cerebro, el corazón, los riñones, ¿sí? Eh, y si fallara algo, en cuanto al aumento de la presión arterial abrupto, si fallara alguno de estos órganos, van a aparecer una sintomatología que puede ir desde lo neurológico, también se podría afectar por respiratorio, ¿sí? Pero bueno, en este caso sería lo cardiovascular y lo renal principalmente, produciendo daño, ¿sí? Quizás en una hipertensión crónica el daño se va produciendo eh, moderadamente con el paso del tiempo, pero en una crisis hipertensiva podría ser también un daño repentino. Factores desencadenantes de la crisis hipertensiva. Hipertensión arterial mal controlada o desconocida, ¿no? Esto que decíamos del control de la rutina, donde descubrimos de repente que la persona es hipertensa, el abandono del tratamiento. Recordemos también un poco, ¿no? En lo que es, ya sin meternos en lo que es farmacología, porque en este curso no vamos a hablar mucho de fármacos, pero pensemos, ¿no? Síntoma típico en Alapril, ¿no? Una complicación que se puede dar es la tos, ¿no? No una complicación, sino un efecto adverso, un efecto no deseado, y esa tos persistente, ¿no? Una persona con desconocimiento de la patología, desconocimiento de qué es lo que la sintomatología que puede producir un fármaco, dice, no, tomo este fármaco, me da tos y es molesto, ¿no? Y es un efecto adverso. Entonces, una persona con falta de conocimiento a este respecto, ¿qué haría? Dejaría de tomar el fármaco. Dice, bueno, no tomo más, dejo de toser, ¿no? ¿Y qué ocurre? Se complica, ¿no? La presión arterial empieza a aumentar, ¿no? De una forma diferente, no estaría tratado. Entonces, se puede producir lo que es la crisis hipertensiva. Bueno, patologías asociadas que aumentan la presión arterial.
La identificación del desencadenante también ayuda a orientar el manejo posterior. ¿Qué es lo que desencadena el aumento de la presión arterial en una persona? ¿No? A veces una situación de estrés constante, ansiedad, ¿no? Eso que muchas personas estamos inmersas en situación de estrés constante, ¿no? Estrés, agobio por el trabajo, por la vida personal. Todo eso con el tiempo va degradando, ¿no?, los mecanismos compensatorios que podemos tener habitualmente. Manifestaciones clínicas generales, ¿no? Las manifestaciones clínicas dependen de la gravedad del cuadro y del órgano afectado, ¿no? Recordemos, pueden ser riñones, ¿no? El sistema cardiovascular, también la parte neurológica, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos tener cefalea intensa, vértigo, visión borrosa y epistaxis. ¿Cuándo sospecha una crisis hipertensiva? Por ejemplo, ¿no? Urgencia, no hay daños de órganos blancos. Emergencia, con daño de órganos blancos. Y ahí, bueno, tenemos un poco del lado de urgencia, cefalea, epistaxis, debilidad, agitación, náuseas. Del lado de emergencia, dolor torácico, disnea, déficit neurológico, visión borrosa, retinopatía y estertores. Cefalea como síntoma de alarma. La cefalea intensa es uno de los síntomas más frecuentes en la crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva, ¿sí? No hipertensión arterial controlada con tratamiento medicamentoso. ¿Por qué? Porque el organismo no llega a suplir, ¿no?, esta necesidad que tiene. ¿Por qué? Porque es muy repentina, es de golpe. Los mecanismos homeostáticos del organismo no llegan a funcionar adecuadamente. Entonces ahí es donde se presenta esta cefalea intensa, ¿sí? Puede haber también daño neurológico, vómitos, cambios en el nivel de conciencia, ¿no? Cambios en el nivel de conciencia y alteraciones neurológicas irían de la mano en realidad. Definición de emergencia hipertensiva. Se denomina emergencia hipertensiva a una crisis en la que la elevación brusca de la presión arterial se acompaña de daño agudo en órganos diana, lo que convierte el cuadro en una urgencia vital. Bien. Bien, la emergencia implica riesgo inmediato para la vida del paciente si no se actúa de forma rápida y controlada. Diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva, uy, se me salió el PowerPoint. A ver, disculpen. Pero se ve que habré tocado algo. ¿Ven el PowerPoint o no? No, profe, no se ve. No, no se Ahí ve. ahí lo vuelvo a compartir. Se ve que se salió. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ahora voy a ponerlo en delante. Bueno, diferencia entre urgencia y emergencia, esto creo que ya lo habíamos visto. No, en la urgencia hipertensiva existe una elevación marcada de la presión arterial sin daño orgánico agudo. En cambio, en la emergencia hipertensiva presenta compromiso de órganos diana, cerebro, corazón, riñón. Compromiso de órganos diana. La elevación brusca de la presión arterial puede afectar de manera aguda distintos órganos. Entre ellos, bueno, el sistema nervioso central, corazón, riñones, retina, ¿no?, y grandes vasos. En la emergencia hipertensiva y sistema nervioso central, el compromiso neurológico es la manifestación más grave de la emergencia hipertensiva. La elevación súbita de la presión arterial altera la autorregulación del flujo cerebral. Qué importante, ¿no? ¿Qué puede producir entonces? Bueno, ahí dice, ¿no? Produce edema, disfunción neurológica.
pero puede producir isquemia, ¿no? También. Isquemia, Una CB, profe. una ACV, ahí por ese lado iba. Muy bien. Bien, puede manifestarse también, bueno, isquemia, hemorragia también, ¿no? Habría que ver cualquiera de los dos tipos de ACV. Puede manifestarse también con cefalea intensa, alteraciones visuales, confusión, convulsiones o pérdida de la conciencia. Encefalopatía hipertensiva. Es un cuadro neurológico grave producido por el fracaso de mecanismos de autorregulación cerebral frente a la hipertensión aguda. Se manifiesta con alteraciones del nivel. Bueno, lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Alteraciones del nivel de conciencia, convulsiones, ¿sí? Vómitos. No llega a suplir o adaptarse a esta situación, ¿sí? Y ahí aparece, ¿no? Por la insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, signos de bajo gasto cardíaco y disnea. Bien, emergencia hipertensiva y hemorragias cerebrales, la ruptura de vasos cerebrales sometidos a la alta presión. Claro, al haber una alta presión puede haber ruptura de los vasos cerebrales. Y esto puede producir hemorragia, ¿no? Intracraneal, que es lo que habíamos dicho anteriormente también. Hay riesgo de morbimortalidad, mucho riesgo de mortalidad en esta situación. Eclampsia, ¿no? Esto lo habrán sentido en algún momento. Emergencia hipertensiva. En el contexto del embarazo, la emergencia hipertensiva puede evolucionar hacia eclampsia. Y ahí, bueno, aparecen convulsiones y compromiso multisistémico, con posibilidades de falla multiorgánica y teniendo el agregado del embarazo que le agrega mayor riesgo a esta situación. Emergencia hipertensiva y aneurisma disecante de aorta. ¿Cuántas personas, no, presentan un aneurisma? No lo saben porque no es algo que uno lo sepa ni lo esté estudiando. En cuanto a lo que refiere a diagnóstico, hablamos. Y de repente un día se descubre. ¿Se descubre cuándo? Cuando ya es muy tarde. Puede descubrirse ante algún control rutinario, pero difícilmente. Profe, no se ve el PowerPoint. Bueno, gracias por avisar, porque yo voy avanzando y no... A ver, ahora... ahí se ve así en chiquito, estamos en el 20. Y ahí No, se- yo por lo menos no lo veo. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Sí, yo lo veía. Ah, bueno. Me parece que... sí, vieron que a veces le falla a algunos internet. A mí me estuvo fallando hoy un montón. Y me parece que está fallando por general, por todos lados. A ver. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna cuestión a considerar? ¿Vamos bien? Bárbaro. Perfecto. Bueno, vuelvo a compartir el PowerPoint. Bien, ahí se ve. Sí, profe, se ve. Sí, ahora sí. Buenísimo. Bien, otras complicaciones graves asociadas. Bueno, además de las complicaciones principales, también puede asociarse la emergencia hipertensiva, insuficiencia renal aguda, hemorragias retinianas, isquemia cardíaca, epistaxis grave. Esto igual ya lo veníamos diciendo también, ¿no?
la valoración, ¿no? Siempre tenemos que valorar a nuestros pacientes como parte de los cuidados e intervenciones, o sea, como parte de los cuidados de enfermería, y parte de nuestras intervenciones, es importante la valoración, el ojo, un ojo adiestrado y con una evolución constante por parte nuestra. Y esto lo vamos desarrollando con los años, ¿no? En la medida, recuerden sus primeros pacientes que observaban y no veían nada, y muchas, cuando empezaron a estudiar, muchos docentes o muchos enfermeros ya con otro tiempo de evolución en su carrera, les decían, ¿qué observa de este paciente? Y no observábamos nada, ¿no? A mí me pasaba, yo era muy joven cuando empecé en el mundo de la enfermería y no observaba nada, nada. Pero bueno, siempre hay gente que ve un poco más allá de lo evidente, ¿no? Y es esto de poder valorar. ¿Qué valoro? No es para que me respondan ustedes, ¿no? Ahora, porque esto es un diálogo más que nada, pero ¿qué es lo que valoro en un paciente con hipertensión arterial? ¿Qué me puedo encontrar? Lo que sé, sí sé que tiene que ser rápida mi valoración. Tengo que observar de forma rápida, sistémica. Siempre por eso para mí una de las valoraciones, si bien en algún momento, sobre todo en las etapas de estudiantes, uno agarraba y tenía una hoja de valoración con las 14 necesidades de Virginia Henderson, que uno dice, no lo tiene en la mente todo el tiempo las 14 necesidades básicas. Pero, por ejemplo, una valoración cefalocaudal es casi como un resumen de todo eso y lo podemos hacer de forma rutinaria, ¿sí? En cualquier paciente, independientemente de la hipertensión arterial, cualquier situación. Entonces, pero bueno, puede ser, debe ser sistémico, ¿no? Sistemática, sistematizada para evitar la menor posibilidad de errores o de perderse algún dato en la valoración. Y tenemos que observar, bueno, esto, ¿no? ¿Hay algún daño agudo en alguno de los órganos diana que ya habíamos mencionado? No se considera solo, le tomo la presión arterial y ya está, ¿no? Sino que tiene que ser algo más exhaustivo, de mayor observación, ¿sí? Evaluar el resto de los signos vitales en su conjunto, con el estado neurológico, la función cardíaca y la renal, ¿sí? Para definir en conjunto con el médico, con el equipo interdisciplinario básicamente, la gravedad del cuadro. Bien, clasificación de la presión arterial. Según consensos actuales, la presión arterial puede clasificarse en presión arterial normal alta o limítrofe, que era un poco la que habíamos dicho, ¿no? 130, 139 de sistólica, 80, 89 de diastólica, como habíamos nombrado en anteriores slides. Hipertensión arterial y crisis hipertensiva, ¿no? Un poco que venimos ya en toda la charla diferenciando qué es hipertensión arterial en comparación con la crisis hipertensiva, qué diferencia hay específicamente. Esta clasificación nos va a permitir ordenarnos y después definir si es urgencia, emergencia o cuál va a ser el modo de accionar. Bueno, presión arterial normal y limítrofe. Se considera presión arterial normal cuando los valores se mantienen por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Valores entre 130 y 139 de sistólica y 80 y 89 de diastólica se consideran presión limítrofe. Esta presión limítrofe va a estar asociada a mayor riesgo cardiovascular y necesidad de seguimiento, ¿no? Seguimiento, controles más regulares. Esto igual ya lo habíamos visto en slides anteriores. Hipertensión arterial. Se define hipertensión arterial cuando la presión arterial es igual o superior a 140 milímetros, 140-90 milímetros de mercurio, en mediciones adecuadas y repetidas. Es lo que se llama umbral diagnóstico. Puede presentar síntomas o no el paciente. Después, bueno, ya pasamos a lo que es crisis hipertensiva. Se caracteriza por una elevación brusca de la presión arterial por encima de los valores habituales del paciente, ¿sí? Con aparición de síntomas.
Vieron, esto también hay que considerarlo, ¿no? Que hay pacientes que tienen una tensión arterial, no sé, 90-60, digo por decir un número, y es habitual en su vida diaria y siempre tienen esa presión arterial, y un día se controlan y tienen 130-90. Entonces, si bien el 130-90 es un límite para la mayoría de las personas, pero este paciente que tenía 90-60, un día tiene 130-80, 130-90, es un dato a considerar, ¿sí? Podríamos estar en un inicio de lo que es un diagnóstico de hipertensión arterial o crisis hipertensiva en el caso de que sea una subida muy abrupta. Urgencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva existe una elevación marcada de la presión arterial, sin evidencia de daño agudo en órganos, diana. Aunque no representa un riesgo vital inmediato, requiere evaluación y tratamiento para evitar progresión a una emergencia hipertensiva. Y finalmente, en el final o en la punta ahí del iceberg, lo que vemos es la emergencia hipertensiva. Punta del iceberg, ¿por qué? Porque es lo que vemos como emergencia, hay que correr, hay que socorrer a la persona, hay que ayudarla porque es algo de vida o muerte, pero viene aparejado de un montón de situaciones, ¿no? Vida sedentaria, mala alimentación, estrés constante a lo largo de los años y del tiempo. Un poco es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? No me acuerdo el libro, Gabriel García Márquez, si mal no recuerdo, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, y es un poco lo que nos va pasando a todos con el paso de los años. Incluso la edad, ¿no? Cómo va cambiando nuestra anatomía, nuestra fisiología a lo largo de los años, y así es como terminamos en esta situación si no hacemos las cosas de manera adecuada. Emergencia hipertensiva es donde ninguno de nosotros tiene que llegar. Bien, y también como personal de salud debemos educar al otro para que no llegue a esto. Bien, emergencia hipertensiva se define por la elevación brusca de la presión arterial, en este caso con daño orgánico agudo. Urgencia hipertensiva, no hay daño agudo de órganos, daño agudo en órganos. Emergencia hipertensiva, hay daño orgánico agudo. Compromiso neurológico, cardíaco, renal o vascular. Es una situación crítica que requiere tratamiento inmediato y monitorización continua. Bien, importancia del daño a órgano diana. Bien, o sea, no es solo el valor de la presión arterial, sino la presencia de daños a órganos. Un paciente puede presentar cifras similares de presión arterial y evolucionar de manera muy diferente según exista o no compromiso en órganos. Signos de alarma. Cefalea intensa, confusión, disminución del nivel de conciencia, dolor torácico, disnea, oliguria, ¿sí? Anuria, ¿no? Sería de 0 a 100, en realidad es más 0, pero bueno, de 0 a 100, de 200 a 700 centímetros cúbicos en 24 horas, sería oliguria, ¿sí? Un poco para definir qué es oliguria, qué es anuria. Pero ya con oliguria ya estamos deduciendo que puede haber un daño a nivel renal. Y su presencia de cualquiera de estos signos que estamos hablando, que son signos de alarma, su presencia puede orientar hacia una emergencia hipertensiva. Rol de enfermería en la identificación precoz, ¿no? Acá esto de cómo nosotros como personal de salud prioritario, que estamos trabajando de manera constante con el paciente y cercana, constante y cercana, ¿no? Qué importante poder identificar, ¿no? Los signos y síntomas, qué es lo que puede ocurrir con el paciente, ¿sí? Eso lo brinda nuestra profesión, que nos acerca mucho al sujeto de atención, que es el que necesita de nuestros cuidados. Bien, el rol de enfermería es clave en la detección temprana de la crisis hipertensiva y en la diferenciación entre urgencia y emergencia. La observación clínica, el control estricto de signos vitales y la valoración neurológica permiten actuar precozmente y reducir complicaciones. Si actuamos de forma rápida y oportuna,
podemos no solo salvarle la vida al paciente, sino también evitar complicaciones. Complicaciones y daños posteriores que puedan producirse. Daño que después van a implicar años quizás de rehabilitación para que la persona pueda reincorporarse a una vida saludable y óptima en la sociedad. A ver. Bueno, estamos avanzando. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Algo que quieran acotar? Bueno, seguimos, ¿eh? Monitorización en la emergencia hipertensiva. Bueno, tiene que ser una monitorización continua, control estricto de la presión, la frecuencia cardíaca, básicamente los signos vitales en general, ¿no? Porque ante una crisis o emergencia hipertensiva pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? A nivel fisiológico, ¿sí? Y debiéramos estar atentos de lo que pueda pasar de manera constante. Por eso los signos vitales no es solo la tensión arterial, ¿no? Es todo. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Sí? ¿Qué pasa con lo respiratorio, con lo neurológico? Un poco de lo que venimos hablando. Es ver al paciente no solo eh, como la hipertensión arterial, sino verlo como un todo. Y ahí es donde aparece lo neurológico, que es lo que se puede llegar a alterar. Bien. Control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? La frecuencia cardíaca aporta información sobre la respuesta hemodinámica del paciente y la posible aparición de complicaciones cardiovasculares. También la monitorización electrocardiográfica. Puede haber cambios a nivel cardíaco que van a verse reflejados a nivel electrocardiograma. No solo en el electrocardiograma que se realiza de forma rutinaria en un paciente cardiológico, también podemos observar en el monitor multiparamétrico. Eso también debemos tenerlo en consideración. Si detectamos algo de manera precoz, podemos actuar también. Actuar o por lo menos alertar al resto del equipo de salud. Canalización de la vía venosa. Bueno, esto nos va a brindar la posibilidad de administrar medicación, por eso debemos obtenerla de forma rápida, ¿sí? Rápida y bueno, también de una vía del mejor calibre, el más óptimo para la medicación que deba recibir. Control hidroelectrolítico, que es esencial para valorar la función renal y el equilibrio de líquidos del paciente. Ahí entraría lo que es el balance de ingresos y egresos, ¿no? Importante. Cuánto ingresó, cuánto egresó, pues podemos estar haciendo el control de la diuresis y no sabemos cuánto, pero ¿por qué? Por el tema de que no haya falla, de que haya alguna falla renal, ¿sí? Aparición de oliguria, ¿no? ¿Cuánto líquido recibió? A lo mejor el paciente no recibió líquido, no viene tomando agua y nosotros lo encontramos en una sala de emergencia o una guardia y nos encontramos con que no tiene no orina, no hay diuresis, pero puede tener que ver con otras cuestiones que no es necesariamente la hipertensión arterial. Hay que descartar todos los datos. Bueno, algunos estudios analíticos iniciales, bueno, pruebas de función renal, electrolitos, hemograma y otros parámetros. Objetivo del tratamiento en emergencia hipertensiva. Bueno, el principal objetivo es reducir la tensión, la presión arterial, ¿sí? Para evitar daño a nivel sistémico. Y no va a ser una reducción abrupta, tiene que ser adaptada a la situación y al paciente. Entonces, a veces decimos, ¿no? Bueno, y desde enfermería, ¿no? Esto como para que ustedes lo piensen, lo repiensen y después me lo cuentan o lo pueden charlar en el grupo. ¿Cómo desde enfermería puedo hacer que una persona le baje la tensión arterial? ¿No? Cuidados independientes de enfermería.
Sabemos que interdependientes tenemos la medicación, sobre todo en una emergencia hipertensiva, pero ahí estamos actuando solo sobre la causa, solo sobre la emergencia, solo sobre la situación. Siempre enfermería, recordemos, pensamos no un paso adelante, pensamos 12 pasos adelante. Entonces, ¿qué es lo que llevó a esta persona a esta situación? ¿No? Trabajamos en educación, en capacitar a los familiares, a la persona. En la emergencia no, en la urgencia no. Pero tenemos que pensarlo a posterior o incluso qué es lo que lo llevó a esta persona. ¿Qué situación? Tratamiento farmacológico en crisis hipertensiva. Bueno, en la crisis hipertensiva sin daño orgánico, el tratamiento farmacológico puede realizarse de forma más gradual, utilizando fármacos por vía oral o sublingual según indicación médica. El objetivo es disminuir la presión arterial. Bien, en emergencia hipertensiva, el tratamiento farmacológico se realiza por vía intravenosa, con fármacos de acción rápida y controlada. Este manejo requiere monitorización continua y supervisión estricta del paciente. Como les decía, no estamos hablando de fármacos, pero acá podríamos, les doy un nombre, ustedes después lo buscan, labetalol, ¿sí? Y igualmente, si me hacen acordar, les paso el video de fármacos para la hipertensión arterial, que es del otro curso, pero yo se los comparto, pero me tienen que hacer acordar, ¿sí? Así se los comparto o en el grupo de WhatsApp o en el mismo Classroom. Rol de enfermería en el tratamiento. Es fundamental en la preparación y administración de fármacos, la vigilancia de signos vitales, detección precoz de efectos adversos, la observación constante y el registro adecuado de la evolución del paciente para reducir complicaciones. Vamos a prevenir la aparición de complicaciones. Bien, enfoque general del tratamiento farmacológico. Siempre el objetivo, reducir la presión arterial de forma controlada. Bien, seguimos un poco hablando de la farmacología, pero acá ya los nombramos. Yo me detendría más que nada en el lado en el lado derecho del, de este slide, ¿no? Farmacología en la crisis hipertensiva sin daño de órganos agudos. Bueno, el objetivo ya lo sabemos. Fármacos utilizados, calcio antagonistas como la nifedipina, la amlodipina. Después tenemos los beta bloqueantes, atenolol, metoprolol, inhibidores de la ECA, enalapril, captopril. Muchos de estos les deben sonar, ¿no?, como tratamiento habitual de la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial. Captopril, ¿no?, los vasodilatadores, y dinitrato de isosorbide. Nifedipina, indicaciones, ¿no? La nifedipina sublingual históricamente fue utilizada en crisis hipertensiva por su rápido efecto vasodilatador, ¿no? Si hay vasodilatación, hay descenso de la tensión arterial. Si hay vasoconstricción, hay aumento de la tensión arterial. Es más restringido su uso en la actualidad, ya que puede provocar descensos bruscos e impredecibles de la presión arterial, la nifedipina, ¿no? Hablando de la nifedipina. Vieron que el objetivo no era un descenso abrupto, ¿no? Tiene que ser gradual. ¿Para qué? Para que el organismo se adapte. Siempre, si hay un aumento excesivo, abrupto, el organismo no se adapta. Pasa lo mismo a la hora de descender, del descenso de la tensión arterial. Tiene que ser controlada y gradual. Al final, bueno, igual vieron que íbamos a hablar un poquito de fármacos, pero no es que nos metemos tanto, un poco superficial. Bueno, la furosemida e hidralazina puede utilizarse en crisis hipertensiva. Básicamente la furosemida es un diurético, ¿no? Pero al descender la cantidad de volumen líquido en el organismo va a descender la tensión arterial también. Puede utilizarse en crisis hipertensiva asociadas a sobrecarga de volumen, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Por otro lado, la hidralazina actúa como vasodilatador arterial y puede emplearse en contextos clínicos bajo control estricto de la respuesta tensional. Rol de enfermería, control de tensión arterial, diuresis y los efectos adversos que se puedan producir. Farmacología en la emergencia hipertensiva. Bien, hay que monitorizar al paciente de manera continua, ¿sí? Y debiera estar internado en cuidados intensivos. O bueno, también un servicio de guardia de urgencias también es un espacio acorde a la atención de este tipo de pacientes. Nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador potente y de acción inmediata. Históricamente fue siempre considerado el fármaco de elección en la emergencia hipertensiva. Requiere bomba de infusión, ¿sí? Protección del sistema porque es fotosensible y debe estar controlándose. Todos estos fármacos deben controlarse, monitorizarse la tensión arterial y signos vitales con el monitor multiparamétrico de manera constante. Consideraciones, ¿no? Con el nitroprusiato de sodio, administrar en bomba de infusión, protección de la luz porque fotosensible, ya lo habíamos dicho, cambio de la solución cada 4 horas, no mezclar con otros fármacos, control estricto de tensión arterial y diuresis. Y bueno, ahí ya estamos hablando de que su uso tiene que ser en contextos controlados, ¿no? Como una unidad de cuidados intensivos. Nitroglicerina y la betalol, yo ya lo había nombrado, la betalol, ¿no? Pero bueno, la nitroglicerina intravenosa se utiliza en emergencias hipertensivas asociadas a isquemia cardíaca o edema agudo del pulmón. Y el labetalol intravenoso, bien, en realidad en la práctica se utiliza, por su acción combinada sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca también. Y tiene menos riesgos de descenso brusco de la tensión arterial. Otros fármacos, bueno, tenemos el diazoxide intravenoso, aunque su uso es menos frecuente. Yo no, en lo particular no lo he visto, ¿sí? No lo he administrado, pero bueno, figura en la bibliografía, por eso lo nombramos. La elección del fármaco debe individualizarse según el órgano comprometido, la velocidad necesaria del descenso de la tensión arterial y las comorbilidades del paciente. Rol de enfermería en el tratamiento farmacológico, preparar y administrar los fármacos de manera segura, monitorizar de manera continua los signos vitales, ¿no? Controlar antes de la administración del fármaco, durante y después. Detectar efectos adversos, por eso debemos saber o estudiar los efectos adversos de cada uno de estos fármacos, registrar y comunicar la evolución clínica. Es importante también, ¿no? Mantener un registro actualizado y constante y continuo del paciente, de la situación del paciente. Bueno, espero no haber ido muy rápido. Creo que fui lo más lento posible para tratar de ir aclarando todo. Ahí dejé de compartir. No sé, hasta acá terminamos con la clase de hoy. Si algo quieren comentar o decir, no sé, este es el momento. Y si no, igual queda abierto el grupo de WhatsApp y nos vamos comunicando por ese lado. Yo le quería hacer una pregunta. Yo tengo 2 pacientes añosos y yo a ver, cuando a veces tienen la presión, por ejemplo, 160/60, ha llegado hasta 55, 160/55, a veces 210/65, así. Medicada, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién Puede está ser. hablando? Miriam, ¿no? Sí, por Miriam soy. Tengo 2 pacientes de 90 y 93 años. Sí. Y bueno,
ellas tienen medicación, pero a veces están así y bueno, la familia mucho no lo lleva al médico. Entonces, Claro, ahí está. ella me pregunta, y yo le digo, no, por ahí es la edad, y vos no tomaste mucha agua. O sea, trato de decirle así, porque no sé cómo. Sí, en sí, no sé si toman medicación para la tensión, para la presión arterial. Sí. Una toma Inalapril y la otra toma losartán. Claro, la que toma el enalapril habría que ver, porque es muy poco el tiempo que llevan ese tratamiento. Generalmente empiezan con efectos adversos y tienen que modificarlo. Es muy fácil Porque que un ella, por paciente... ejemplo, todos los estudios que le hacen, a ella le salen los valores, los tiene todo normal, porque ella no tiene colesterol, no es diabética, no tiene prácticamente, no tiene nada, es una Sí, persona, lo único que tiene es eso, y entonces la doctora le dice, pero lo que pasa es que es la edad, y la tira como que, hablando mal y pronto, no le dan pelota. Como tiene claro, todo bien, es como que, no sé, como diciéndole, sos grande y a mí me da no sé qué, porque yo siempre le digo, bueno, Eloísa se llama, bueno, Eloísa, le digo, pero vos qué sentís, le pregunto, le digo, Cami, movete un poquito más, cosas así, porque no sé cómo hablarle. claro. Justamente le iba a decir que la edad también condiciona, ¿no?, a un estado de aumento de la tensión arterial, ¿sí? Sí. Y, Pero o sea, la mínima es lo que me llama la atención. ¿Por qué tanta diferencia entre la máxima y la mínima? claro. Y bueno, ahí habría que ver, ajustar también la medicación, ¿sí? Y sí, Y, pero bueno, ahí habría que ver de ajustar la medicación, no sé, hacer como un control más estricto, tendría que ir a control con el médico, si es que no lo lleva la familia, se tendría que hacer, o buscar la posibilidad también de una consulta domiciliaria. sí, sí, pero es difícil porque, bueno, son familias y bueno, uno da su opinión, pero hasta ahí nomás. Este, Claro, tal cual. Sí, porque ya se compromete laboralmente también, o sea, puede claro, opinar, hablar, pero hasta ahí. y sí, Recomendar, sobre todo enfermería recomienda y educa, y en la educación es donde le explica a la familia qué es lo correcto. Después ellos claro, toman la decisión. Como nosotros sí, cuando actuamos con un paciente, actuamos siempre por el bien del paciente, pero bueno, es nuestra obvio, decisión de lo que hagamos. sí, 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 sí. Bueno, eso nada más, gracias. No, por favor, muchas gracias. Bueno, gente, hasta acá la clase de hoy. Nos estamos encontrando el próximo sábado con la clase número 4 y finalización de la unidad 2. Así que me siento muy contento porque es un montón lo que estamos logrando, estamos avanzando. Vean los videos, los que están atrasados ahí como Noelia, que contaba que venía viendo los videos de los primeros días de clases del curso. Sigan ahí, vuelvan a verlos, revéanlos las veces que sea necesario. El material está de lectura también, y bueno, y cualquier duda, activen el grupo de WhatsApp. Es nuestra vía de comunicación, nuestro espacio donde podemos interactuar, podemos compartir, podemos discutir, por así decir. Nunca se discute, siempre se intercambia conocimiento o charlas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Saludos, Chao, profe, Chao, buen fin de... profe. chao, buen fin de...